Una cimentación. ¿Cuál estrato calcula la capacidad? No puede ser sobre el CH porque solamente sobre el CH porque en el SM van a llegar esfuerzos a la cimentación. Y solamente considero el SM, no considero el ML, pues depende de los esfuerzos. Si los esfuerzos no atraviesan el estrato del SM o si lo atraviesan. ¿Vale? ¿Cómo saber entonces cuántos estratos vamos a considerar? O cómo calcular la capacidad por tanto cuántos diferentes tipos de estratos. Lo primero que hay que hacer es hacer un esquema como este, por ejemplo, así como este, y definir cuál es la profundidad de desplante, voy a hacer DF, y luego con esa profundidad de desplante voy a definir cuál es la profundidad del primer estrato, que sería H. Listo, con ese DF y eso de H, luego voy a determinar un H crítico para esta ecuación. Ese H crítico va a depender solamente del ángulo de fricción del estrato en el cual está apoyado directamente la cimentación. Entonces, en este caso, sería el ángulo de fricción de la arcilla. Con eso voy a definir un H crítico. Ese H crítico está en función del ancho de la cimentación, 2 por coseno 45 phi sobre 2, exponencial de A, que es el área de la cimentación, tangente, A es el empuje, el coeficiente de empuje lateral, 45 menos kp sobre 2, por tangente del ángulo. Cuando termine el H crítico, eso me va a dar una medida de, el H crítico se empieza a medir desde arriba hacia abajo. Entonces, si el H crítico me dice que es menor que el H, es decir, este H crítico me da aquí, por ejemplo, la mitad del estrato, es porque todos los esfuerzos están quedando realmente en el primer estrato. Si el H crítico sobrepasa el H, es porque hemos considerado el cálculo de la cimentación con el primero y con el segundo estrato. ¿Está claro? Ahora, si el H crítico resulta que pasa, ya atraviesa 3 estratos, pues uno va a considerar el estrato. Lo que va a considerar es el primer estrato sobre el cual se apoya, y de estos dos voy a considerar el más débil. Pero siempre voy a trabajar con 2 estratos. Con uno que se apoye directamente en la cimentación, con otro por debajo de la cimentación. Ese otro puede ser 3 pequeños estratos o 4 pequeños estratos, pero siempre voy a coger el más débil de esos. Lo primero es determinar el H crítico. Ojalá que cuando determine el H crítico, tendré que se queda en el suelo de arriba. Chévere. Tienen que hacer solamente los cálculos con el suelo de arriba. Pero si no, tienen que determinar la capacidad portante de forma un poco partida. Ahí en ese caso la capacidad última viene siendo la capacidad portante, o la capacidad última en la base, pues yo este estrato lo voy a llamar, de acuerdo a la nomenclatura que vamos a usar ahora, este estrato va a ser el top y este estrato va a ser el bottom. Entonces, tenemos que calcular la capacidad en bottom, en la parte de abajo, más tengo que sumar la capacidad del estrato de arriba, ahora lo vemos aquí, y tengo que restarle el sobreesfuerzo que está aquí, que se llama por el H. Un poco más claro sería aplicar esta ecuación. Mi ecuación de capacidad va a cambiar a esta. Esta va a ser la ecuación de capacidad de carga cuando el H crítico es mayor que la ecuación del primer estrato. Donde la capacidad en la base es esta, que es simplemente los 3 términos de la ecuación de capacidad portante aplicados solamente a los suelos de la base. Este es el suelo 2, este es el suelo 1. Aquí estoy aplicando simplemente C2, cohesión 2, MC2, o con 2, porque es el suelo 2. Como si calculara una capacidad portante para este suelo. Y luego todo este término adicional lo voy a aplicar sobre el suelo de arriba, sobre el suelo
¿Es la misma nomenclatura? ¿No es KPH? KP no. Ah, es KP gamma. Entonces, todo ese término, bueno, depende del suelo de arriba. Tengo un KPH que a su vez depende de un KS, un KFI, que ahorita veremos cómo lo calculamos. Y una vez determine, bueno, ese KPS, perdón, sí, ese KPH. KPH depende KS exportamente de phi. Phi es el ángulo de fricción del estrato de arriba. Y el KS lo podemos sacar de esta gráfica entrando con el ángulo de fricción de arriba y la relación entre la capacidad en la base sobre la capacidad arriba. Esa capacidad en la base está dada por esta ecuación simplificada y esta capacidad arriba está dada por esta ecuación simplificada, donde todos los parámetros son solamente los parámetros de cada uno de los estratos correspondientes. Entonces calculo este parámetro, hago la división, miro qué curva es, entro con el ángulo de fricción y corto hacia la izquierda y calculo el KS. Una vez que calculo el KS, lo llevo el KPH. Ahora que hagamos el ejercicio, lo veo mejor. Si el H crítico es menor que H, perfecto. Como les decía, lo único que tengo que hacer es calcular la capacidad portante que me la he calculado, pero solamente con los datos del primer estrato. Mire que aquí, si el H crítico es menor que el H, es lo mismo decir que el H es mayor que el H crítico. Entonces solamente tienen en cuenta los parámetros de arriba y haríamos todo lo que hicimos anteriormente, solamente con el estrato de apoyo. Esta ecuación es para una cimentación continua. Hay para cimentación rectangular, que cambia un poco, pero es la misma metodología, el mismo concepto. Una capacidad en la base más una capacidad que depende del estrato de arriba. Este caso de análisis de cimentación por suelo certificado lo puedo aplicar, esta metodología la puedo aplicar para cualquier situación. No tengo que tener en cuenta si el suelo de arriba es más blando que el de abajo, o si el de abajo es más blando más duro que el de arriba. Entonces, en cualquier tipo de suelo. Sin embargo, en cualquier tipo de situación. Sin embargo, si hay situaciones especiales en las cuales yo voy a tener unos casos especiales. Por ejemplo, voy a tener tres casos. El primero es cuando el suelo dice, paso 1 es una arena fuerte sobre una silla saturada débil. Esto puede ser una SW, esto puede ser un CH con nivel freático alto o por acá arriba. Entonces, esa arena es fuerte y está sobre una arcilla saturada débil. En este caso, utilizaría esta ecuación. Si la quiero utilizar, si no, me voy simplemente con la ecuación general. Me voy con la ecuación que ya mostré esta. Lo único es que aquí se simplifican un poco de cosas, porque hay que tener en cuenta que el C no tiene ángulo de fricción, entonces están parejos. El segundo caso es cuando tengo una capa de arena fuerte sobre otra capa de arena débil. Entonces voy a tener un SW sobre otro SW, pero resulta que aquí la densidad relativa es aproximadamente, digamos, 85, pero acá la densidad relativa es de 30. Recuerden que la densidad relativa, entre más grande, quiere decir que es un suelo más duro. Una densidad relativa más baja, un suelo más bajo. Entonces esa arena está muy suelta. Este sería el caso 2. En ambos solamente aplica con el ángulo de fricción y por eso es que la ecuación se reduce bastante. No tengo que tener en cuenta la fricción, acá sí no tengo en cuenta la fricción. Y el caso 3 es cuando tengo una silla dura arriba. Supongamos que tengo aquí una silla CL y acá también tengo otra silla, una CH. Pero esta silla tiene un OCR de 2.5, que es una silla sobreconsolidada y
y esta tiene un OCR igual a 1, que es una arcilla consolidada. Entonces, una arcilla dura es algo que tiene un OCR mayor a 1. Una arcilla blanda es algo que tiene un OCR de 1 o menor a 1. Entonces, ese es el tercer caso. Una arcilla dura sobre una arcilla débil. Y esa es la ecuación que utilizaría. Repito, estos son los casos. Si ya usted tiene identificado el suelo, pueden utilizar esos casos simplificados o pueden utilizar la ecuación general, que sería esta la ecuación. Vale. ¿Cómo programan eso ustedes dentro de su hoja de cálculo? ¿Cómo lo programan en la memoria? Ahí el problema. O sea, sí se puede, obviamente, pero tienen que tener en cuenta que sale otro condicional que es el H crítico. Entonces, el H crítico tienen que tener en cuenta cómo lo van a meter dentro de su cálculo. Por eso es que tienen tiempo para ir puliendo la hoja de cálculo. ¿Alguna pregunta ahí? Si no, podemos hacer este ejercicio considerando esa situación de dos estados. Hola, profe. Se devuelve pura hoja de cálculo. ¿Todos están en la lista? ¿Todos firman? Sí, profe. Cada semana, hoja de cálculo, hola. Te voy a agregar algo más. Vamos a hacer este ejercicio para terminar y con esto se han abordado el tema de carga inclinada, carga de suelos certificados y ya la próxima semana nos metemos con el tema de asentamientos. La próxima semana nos metemos con el tema de asentamientos. Y ya, listo para el parcial. Profe, sí, ya. No, si para el primer trabajo necesitan eso. Por eso. Pero ya. Y ya listo para el parcial. La idea es que de aquí todo esto que estamos haciendo lo saben. Su hoja de cálculo, ya se llevaron su hoja de cálculo para suelos con cargas inclinadas y con cargas excéntricas. Luego, simplemente, eso lo vamos a utilizar para el examen, ¿no? Tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a resolver este. Vamos a hacerlo a ver si ubicamos ese caso en algunos tres casos. Esta condición de suelo certificado en algunos de esos tres casos, o si realmente nos toca sí o sí utilizar la ecuación general de suelos certificados. Vamos a revisar el problema. ¿Qué me dice? Dice, la figura muestra una cimentación con una profundidad H1, bueno, con H, aquí lo tienen con la base, igual a 1 metro. Entonces voy a colocar acá H es igual a 1 metro. Una resistencia al corte no de nada. C1 quiere decir el estrato 1, todo este estrato 1 y este estrato 2. C1 es igual a 80 kilopascales, como es arcilla, me dicen que es una arcilla dura, entonces yo ya sé que la fricción es 0, para el estrato 2 tengo C2, es igual a 32 kilopascales, y es una arcilla, entonces la fricción es 0, luego tengo que gamma 1, es 18, y que gamma 2, no se llama 2. 16. 16. Debería ser 16. Debería ser 1, 1, 1. Aquí debería ser 2, 2, 2. Y
rotación de 1 metro, a 1.5 metros. L de 3 y ya. Entonces, como es un ejercicio que ya sabemos que solo es certificado, no vamos a tomar la molestia de calcular el H crítico. Sí o sí vamos a usar toda esta estrategia. Lo que vamos a hacer ahora es verificar en cuál de los casos de se cae o si no cae. El primer caso me dice que tengo en el primer estrato tengo una arena dura sobre una arcilla débil en la parte inferior. Ese no es el caso mío, porque primero que todo, en los dos casos que yo tengo son arcillas. El segundo caso tampoco es porque también corresponden a arenas. El tercer caso me dice, en la parte de arriba tengo una arcilla dura, y en la parte de abajo tengo una arcilla blanda. Entonces, ese es el caso que corresponde a ese ejercicio. Una arcilla húmeda. Dura sobre una arcilla blanda. Una arcilla húmeda también contaría como una blanda, profe. ¿Arcilla qué? Húmeda. Depende de la continuidad, pero más que todo uno sabe si es blanda o dura con base a la corrección. Entonces, esta es la ecuación que voy a utilizar. Revisemos qué término de esa ecuación. ¿Ven? Bueno, la ecuación última me dice que este término tiene 1, 2, 3 términos y eso tiene que ser menor que el Q calculado en la parte de arriba. El Q calculado en la parte de arriba sería obviamente por los parámetros de arriba, los 1. Entonces lo primero que yo podría hacer es primero calcular el Q total, es decir, la capacidad en el suelo de arriba. Si se dan cuenta, estas ecuaciones no tienen todos esos factores FQS, SS, todos esos factores, ¿vale? Son ecuaciones simplificadas. Entonces las vamos a manejar así simplificadas también. Ya con la práctica uno aprende a identificar qué factores meterle a las ecuaciones o cuáles no meterle. Pero en este caso vamos a colocar vamos a dejarlas simplificadas así como aparece. Sí, vamos a hacer este caso y vamos a hacer una hoja de cálculo. Esta misma. Profe, ¿qué es lo que corresponde a NS? ¿Cómo? ¿Qué es lo que corresponde a NS? NC. Ahí está, NS2. NC2 es el NC para el estrato 2. Calculado para el estrato 2. El NC es el factor de capacidad de carga. Vale, entonces aquí voy a colocar C1 y gamma 1. 5.7. 80, 18. C2, gamma 2. 32, 16. Más bien, F, 1, 3, 5, solamente utilizando los parámetros de arriba, o sea, los 1, vamos a determinar QT, que es la capacidad del suelo de arriba. Entonces, aquí sería igual a. No, primero necesito determinar NC1 y NC2. NC1 y NC2, ¿cuáles son? 5. 5.7. Que corresponde a un ángulo de división de cuánto? De 0. 5.75. Ahora voy a verificar. Más 1 más 0.2 0.2 B sobre por C1 por NC1
fíjense que el cálculo que voy a hacer acá arriba, aquí, estos términos, tienen que ser menor que QT. Si todo esto es menor que QT, entonces lo que voy a poner es el valor de QT como la capacidad de todo el sistema de certificado. Ahora sí, voy a resolver término 1, término 2 y término 3. Una pregunta de lambda, Lambda y que sea. Lambda Ya lo y vamos a sea. ver. sigan viendo. Entonces, término 1. Más fácil el término 3. Entonces, más fácil es gamma 1 por la profundidad de escala. 18 kilopascales. Término 1. Pero es el mismo término de la otra. Lo puedes copiar y pegar y cambiar el Lo mismo esto. Solo que lo voy a cambiar. Le cambia el C, le quita el segundo término y le cambia el segundo y el pues Eso es kilopascal. Para el término 2 aparecen dos valores que hemos visto, que son el C alfa y el lambda. ¿Vale? El C alfa resulta que se calcula con esta gráfica. Lo siento. No es culpa mía. Eso se hace, sí se hace. Obviamente cuando se van a la empresa te van a dar la hoja de cálculo y te van a poner como ratoncito ahí, la hoja de cálculo, pero no vas a ver por detrás qué significa la hoja de cálculo. Esto es lo que significa la hoja de cálculo. Eso deben saber. ¿Qué es lo que está por detrás de la hoja de cálculo? ¿Cómo yo programo? Si eso está en gráfica, ¿cómo lo hago para utilizar una hoja de cálculo? Tengo que digitalizar esta gráfica. No sé si está en ecuación, realmente no sé si está en ecuación. Pero que digitalizar es así como hicimos con el ángulo de división, el ángulo de división, en gamma. Eso también lo puedo digitalizar. Entonces empiezo a decir, bueno, para 0.1, ¿cuánto es el valor? Una columna de C2 sobre C1 versus CA sobre C1. Y él se digitaliza. Entonces, cuando ustedes tengan una relación en su hoja de cálculo de C2, C1, de tal forma, él puede entrar vertical, o algo así, que le busque esa relación y que saque cuál es la relación de C alfa sobre C1. Aquí lo vamos a hacer manualmente, entonces vamos a decir C2 sobre C1, Graba la imagen. 32 sobre 80, 0.4. Entramos con 0.4, lo bueno es que hay una sola curva, no tiene que interpolar más. La de la curva. todo es así, 0,4, 0,6, 0,8. Entonces la relación CA sobre C1 es igual a 0.92. Por lo tanto, CA es igual a 0.92 por C1, que es 80. ¿Cuánto es eso? 73.6. Kilopascales, ¿no? Porque estos son 8 fácil. Facilísimo. No sean así de... Si me pagaran, Voy a colocar aquí C alfa por acá abajo. C A 0. No, 73.6. 73.6. Falta Listo. Falta lambda. lambda alfa. Ahora muestra otra. Y se ríe porque sí. Tiene otra. Bueno. Qué maldad.
¿A qué hora es su clase del lunes? De 1 a 4. Casi, que yo lo Igual yo voy ahí. yo también. ¿Empieza el lunes? Yo Yo sabía. Es simplemente la No. unidad A. Vamos a decir que es igual a 1. Pero ahora al proceso de la presentación entendido con el valor de lambda A del grupo. Entonces, ahí solamente verificar, calcular el tercer término y verificar que cumpla esta condición. El segundo término sería igual a 1 más B sobre L por 2 Ay, para el valor de H. por Para el valor de H. vamos a borrar H acá, sobre H siempre es la distancia entre la base de la zapata y el segundo término. por ¿cuánto es H? 1. Pues ahí. Entonces, más una todavía. Sería kilopascales. Una pregunta. H siempre va a ser la distancia que es de la base de la zapata hasta el segundo estrato analizado. Sí, cuando se utilizan los casos simplificados, sí. Cuando se utiliza el caso para comparar H crítico, bueno, nos cumple, ¿no? Que ese término, todo ese término, es menor que el Q asumido para la superficie. Por lo tanto, nuestra capacidad última, ¿cuál es? Es esta. Y por lo tanto, para el suelo estratificado, la capacidad admisible va a ser igual. ¿Me dieron factores de seguridad? No. Hay pruebas de laboratorio, entonces se va de 3. No, no, de 3. Faltamente. ¿Entre cuánto? Entre 3. Es la capacidad, para el factor de seguridad que vamos a ver. Se toma en cátedra. Quiere decir todas las cosas. Si no se cumple esa condición, es porque luego Sofía en esa. Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esos casos son sencillos cuando lo ubico en el caso 1, en caso 2, en caso 3. Cuando utilizo la ecuación general, es un poquito más complicado. Pero son sencillos cuando en caso específico. En la próxima clase que vayamos a ver temas en asentamiento, si pueden traer, obviamente no se pueden instalar el programa pirata. Entonces, traigan su computador con los programas instalados para hacer una especie de demostración de cómo funciona. Porque si no, pues eso ya queda aportado por ustedes en el YouTube. Pero al menos para hacer algo muy simplificado. El ejercicio de esto lo podemos resolver hicimos anteriormente y este lo podemos resolver utilizando ese software. ¿Sí? Y eso es un software que realmente se utiliza en la práctica. ¿Verdad? Cuando salga a la vida real, es un software que tiene la empresa dedicada en Cisco y
Entonces, por hoy dejemos hasta ahí, chicos.